A ver, nosotros el día de hoy vamos a abordar dos partes importantes. Primero, un instrumento que nosotros como Ministerio de Trabajo hemos emitido el 25 de noviembre del 2021, que es el Acuerdo Ministerial 244 y su herramienta que es el protocolo para casos de acoso, discriminación y toda forma de violencia contra la mujer. ¿Quiénes pueden ser sujetos de acoso? ¿Ustedes qué piensan? Yo estaba escuchando la intervención anterior y mencionaban que hay un tipo o un perfil específico. Sin embargo, nosotros creemos, según la expertise del Ministerio del Trabajo, que todos y todas podemos ser sujetos de acoso en cierto punto. Es por eso que nosotros hablamos de sujetos pasivos y sujetos activos. Sujeto activo son los servidores que incurren en un comportamiento tal y sujeto pasivo son servidores que sufren de tal comportamiento. Ahora, el acoso laboral se presenta solo desde jefes o personas NJS a subordinados o no. No, exactamente. El acoso laboral es transversal, puede ser vertical, puede ser ascendente y puede ser horizontal, es decir, de compañero a compañera, de compañero a compañero. Yo siempre cuando hablo de este tipo de temáticas me suelen decir acoso y discriminación solo para mujer, está tratado en este acuerdo solo para mujer. No, acoso y discriminación es para todos, pero sí hay una puntualización en violencia específicamente contra la mujer. Esto es porque está alineado a la Ley Orgánica Integral Penal del 2018. Todo lo que es normativo, nuestro compañero, el doctor Andrade, nos va a topar en un momentito. Otra lámina, por favor. Gracias. ¿Cuáles son las características del acoso? Siempre está ligado un poco a las limitaciones como tal, a la naturaleza, es un comportamiento atentatorio a la dignidad de la otra persona, a la frecuencia. Está establecido actualmente en la normativa que debe ser reiterativo. Sin embargo, el Ecuador el 19 de mayo de este año ratificó el convenio de la OIT del 190, el cual menciona que ya no se quita este criterio de reiterativo. Puede estar expuesto una sola vez y ya tenemos un criterio de acoso. Lugar y momento, el lugar de trabajo en cualquier momento en contra de una de las partes de la relación laboral. Y el resultado tiene que ser potencialmente lesivo y tener ya un tipo de consecuencia, sea física o emocional. ¿Cuáles son las obligaciones de las instituciones ante un posible caso de acoso o discriminación? Primero, nosotros como Ministerio de Trabajo tenemos el programa de riesgo psicosocial, el cual tiene varias actividades. Una de estas actividades es el protocolo de prevención y atención de casos de discriminación, acoso y toda forma de violencia contra la mujer. Hubo una pregunta, al momento que nosotros llegamos hubo una pregunta que decía cómo se actúa ante los casos. El Ministerio emitió este instrumento, el cual está presentado mediante ejes. El primer eje es la prevención. Se cree que es muy importante, estamos confiados que es muy importante en trabajar en prevenir antes que lamentar, así dice el dicho, ¿no es cierto? Y es igual aquí, se da mucha importancia en trabajar en la parte de prevención para crear una cultura preventiva de la empresa o institución. Esta cultura preventiva debe tener ciertos aspectos, deben emitir campañas comunicacionales sostenidas en el tiempo, las cuales no sean solo por el 8 de marzo, solo por el 25 de noviembre, sino estas deben tener un plan de acción, un objetivo, una meta a cumplir, campañas de sensibilización, campañas de capacitación para todos los funcionarios y mucho más para las personas que van a estar a cargo de la aplicación de estos instrumentos. Todas las acciones que fomenten el buen clima. Es importante, por ejemplo, aparte de las campañas, de los talleres de sensibilización,
tomar en cuenta que siempre en los comités de tomas de decisiones debe haber una paridad de género. Es muy importante porque la visión que tenemos va a cambiar dependiendo la posición, las aptitudes, las capacidades y toda la experiencia o expertise que tenga el funcionario o funcionaria. Otro. El siguiente eje es el de atención. ¿Qué pasa o cómo actuar ante un caso de discriminación? El primer paso es presentar la denuncia formal. ¿Quiénes pueden presentar esta denuncia? La persona que está afectada o una tercera persona, sí, pero esta no puede ser de manera anónima, debe llevar el nombre de la persona implicada. ¿Y a dónde se presenta esta denuncia? Al área de talento humano. Cuando fue creado este primer instrumento, se creó que era importante que la propia institución tome la conciencia de receptar y manejar el caso que se está dando. Más adelante el compañero nos va a mencionar, esto justamente está siendo modificado debido a la implementación del 190 y debido a que se vio a la marcha que existen ciertos problemas en los manejos de los casos, entonces está siendo modificado en un nuevo acuerdo y en un nuevo instrumento de protocolo. Al momento que ingresa al área de talento humano, tiene 10 días hábiles desde que se presenta la denuncia hasta la emisión del primer informe. Al emitir el primer informe, ahí el funcionario que recibe tendrá que dar una primera versión de si existe la posibilidad de que existe un caso de acoso o discriminación o si no, se procede a archivar. Al momento de que inicie el proceso, se forma o se llama al comité asesor. En el caso de los funcionarios públicos o de las instituciones públicas, el comité asesor está formado por una persona delegada de la máxima autoridad y un representante del área de riesgo psicosocial, o quien hiciera sus veces en el caso de no contar. Estas personas ya van a receptar todas las pruebas o van a solicitar los exámenes que sean necesarios, pueden ser estos físicos, emocionales o psicológicos, y también receptar testimonios de las personas que conforman o son parte del área en el que se suscitó el hecho. No todavía. A ver, dentro de la resolución está justo, digo, la conformación del comité asesor, empieza el proceso de investigación. Al inicio, y cuando inicia el proceso del análisis y de la investigación, es importantísimo dar a conocer al presunto agresor para que éste pueda iniciar también su proceso o su derecho a la defensa. En el caso de que se confirme que existe un caso de acoso o discriminación, se iniciará el proceso legal que está ligado a la LOCEF, es el artículo 48 que habla de faltas graves. Un poco cuando estábamos con Verónica tratando de abordar este tema, claro, nos habían pedido que lo abordemos desde la normativa y desde la normativa de la Ley Orgánica de Servicio Público, que es lo que nos compete a nosotros como Ministerio del Trabajo. Sin embargo, sí hay una particularidad especial con ustedes, ya que hay servidores de la carrera fiscal que más bien están regidos por el Código Orgánico de la Función Judicial. Es decir, el Código Orgánico de la Función Judicial, más bien dicho, tiene o diferencia a dos tipos de servidores dentro de la Fiscalía, dentro de la función judicial en definitiva. Los unos, los servidores fiscales de la carrera fiscal, y los otros, los de la carrera administrativa fiscal. E indica que para los dos hay dos regímenes un poco diferentes. Los unos los de la carrera fiscal, están regidos por el Código Orgánico de la Función Judicial, principalmente. Habla el código de que también están regidos por el Estatuto Administrativo de la Función Judicial y también por los reglamentos que vayan a expedirse. Y los de la carrera administrativa se señala de que están regidos por la LOCEP. Más bien dicho, dice que por la ley de carrera civil, o sea, de la anterior ley, ¿no? Que es algo extraño, porque el Código Orgánico de la Función Judicial ya se expidió cuando ya existía la LOCEP. No sé por qué el legislador no lo puso
con nombre y apellido a la Ley Orgánica del Servicio Público, sino que lo nombra como la anterior normativa. Pero bueno, eso es como un detalle. Entonces, claro, el abordar este tema nos implica abordarlo desde las dos vertientes, desde los servidores de la carrera fiscal como de los servidores de la carrera fiscal administrativa, ¿sí? Pero bueno, vamos a abordarlo primero desde la LOCEP, para ver cómo después amalgamamos estos dos temas con los dos tipos de servidores. Como ustedes ven en la diapositiva, lo que dice la legislación nacional, esa es la definición de acoso laboral que trae la LOCEP, ¿sí? Sí hay que diferenciar un poco, porque, digamos así, y ustedes me van a entender mejor, el tipo, o sea, en un paralelo a hablar del tipo penal, hablamos aquí del tipo administrativo, o sea, de la falta disciplinaria, ¿no? Si ustedes ven, posiblemente estaría un poco de lado, o no se lo vería muy bien al tema del acoso sexual, o todo el tema de la violencia de género, porque en otras partes de la LOCEP comienza a diferenciar lo que es la norma del acoso laboral, de lo que es la norma del acoso sexual, de lo que es el tema de violencias en general, o de lo que es también tema de la discriminación. Este concepto de acoso laboral como que implica los tres, pero no está tan claro, o no se lo ve tan claro, ¿sí? Como habíamos en el tema de los videos, el acoso laboral más bien está dado por aquellas imposiciones o maltratos, como dice la norma, ¿no? Conductas que traten de menoscabar la dignidad de la persona humana, ¿sí? Y como decía bien Berito, al principio se contextualizó como que era de jefe a subalterno, pero posteriormente el tema no es vertical, sino que puede ser en cualquier sentido, ¿sí? Ya les digo que en otros lados de la LOCEP se encuentra no definido, pero nombrado de diferente manera el tema del acoso sexual, ¿sí? Como como algo diferente al acoso laboral. Esto cambió un poco últimamente, y les digo en este año, cuando entra en vigencia, el convenio de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene como título, ya les indico, es el llamado el Convenio 190, que tiene como nombre Convenio sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo. Aquí se amplía un poco el tema, ¿sí? No solamente en el tema, como decía Verónica, de que el tipo administrativo que trae la LOCEP habla de conductas reiterativas. Ahora la convención habla de que se lo puede realizar de forma repetitiva o por una sola vez, ¿sí? Y eso es importante. Ahora, y no era necesario como la usura, ¿no? En definitiva, como el delito de usura, que la conducta tendría que ser repetitiva, decía la legislación penal. Aquí igual, la falta administrativa debería haber sido repetitivo, y eso no tenía mucha lógica. Es decir, un menoscabo a la dignidad de la persona tendría que ser como que una conducta que se repite en el tiempo, que no sea solamente de un día o de un minuto, sino que sea una conducta repetitiva de varios, estable en el tiempo. Ahora ya no, ahora el convenio ya indica que puede ser una sola vez, que es lo más lógico para mi entender. Si ustedes ven el tema del convenio, que tampoco trae una definición exacta o clara o precisa, pero no habla de los sujetos, ¿sí? Como Berito nos comentaba en el protocolo, más bien el sujeto siempre está relacionado con la normativa actual de que es el servidor público, sea que sea el acosador o sea que sea la víctima. Pero ¿qué pasa con otras personas
que se encuentran dentro del ámbito laboral que no tienen esa calidad de servidores y que pueden ser acosadores o acosados. ¿A quiénes me refiero, por ejemplo? No sé, en la Fiscalía General del Estado debe existir personas que son trabajadoras, o sea, no servidores, sino trabajadores, ¿sí? O sea, sujetos al Código del Trabajo. Puede existir personas que estén contratados para limpieza, básicamente, o guardianía, a través de la contratación pública, de la Ley Orgánica de Servicio Civil, de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. ¿Qué pasa con los clientes, digamos, de la Fiscalía? Que pueden acosar o ser acosados, y que no tienen ninguno de estos tres ejemplos que les he dicho la calidad de servidores públicos. ¿Están fuera de la protección? No deberían estarlo, ¿verdad? ¿Y qué entendemos por ámbito del trabajo? ¿Son solo aquellos actos que se cometen en las oficinas? O sea, ¿está marcado solamente por el tema físico o debemos extenderlo más? ¿Sí? Entonces, el convenio 190 nos abre nos abre las posibilidades de normar el tema del acoso laboral con una visión más amplia. Y bueno, les doy una primicia, justamente el Ministerio del Trabajo está realizando una actualización de la norma, o una nueva norma más bien dicho, con un nuevo protocolo, un poco para dar respuestas a todos estos casos, ¿sí? Lo que Verónica les indicó es la norma actual, y esa es la que hay que cumplirla, obviamente, pero esperamos nosotros que en un tiempo relativamente corto podamos tener una nueva norma técnica con un nuevo protocolo que pueda indicarles todos estos aspectos que les estoy mencionando, ¿sí? Está elaborado ya estas dos normativas, pero lo que hemos hecho es circularlas a entidades públicas y a entidades internacionales un poco para que lo observen y para que nos puedan dar una retroalimentación de eso. Y posiblemente a lo largo todavía de mi corta intervención les podría indicar un poco más de cosas que podríamos abordarlas y que ustedes tengan un poco más de conocimiento. Pasemos un poco a la siguiente diapositiva. Perfecto. Tenemos un caso, ¿sí? Alguien acosó de acuerdo a la tipología o de acuerdo al concepto de acoso laboral. Digamos que un servidor, y ahí viene otra pregunta que lo hacían anteriormente, ¿no? ¿Con qué norma hago el procedimiento? ¿Cómo realizo? ¿Cómo tengo que hacer para ante un caso de acoso laboral? Entonces, la LOCEP indica que el tema del acoso laboral es una falta grave, ¿sí? E inclusive lo indica directamente que esta falta, la de acoso laboral, es una falta que merece la sanción de destitución. Ahora bien, es por eso que les digo, el artículo 42 en la letra B dice que son faltas graves los que contrarían de manera grave el ordenamiento jurídico, y habla al final que las faltas graves darán lugar a la imposición de la sanción de destitución. De suspensión o de destitución es la falta grave. Hay otras faltas graves, ¿no? Pero la falta grave de acoso laboral, la sanción es la destitución. La misma LOCEP nos indica, eso en la columna que ustedes pueden ver a su derecha, y cómo entonces se tramita esta falta grave que merece la sanción de destitución. ¿Cómo se procesa? Aquí sí hubo una reforma de la LOCEP en años anteriores, en las cuales, primero, las faltas graves se tramitan a través de la institución llamada de sumario administrativo, ¿sí? Y una reforma de la LOCEP de años anteriores, reciente, indica que el sumario administrativo tiene que ser procesado y resuelto solo por el Ministerio del Trabajo,
Antes no, antes los sumarios administrativos eran conocidos y resueltos por cada una de las entidades públicas a través de las unidades administrativas de talento humano. Ahora el tema es que tiene que pasar al Ministerio del Trabajo para que sea conocido y resuelto el tema. Sí, y por lo tanto el Ministerio de Trabajo, podemos pasarlo por favor la diapositiva, aquí está lo del sumario administrativo. Y el Ministerio del Trabajo sacó un acuerdo ministerial donde se indica todo el proceso de cómo debe realizarse el sumario administrativo. ¿Sí? Que también este acuerdo va a estar a revisión. Y va a estar a revisión por estos casos, por los casos de acoso laboral, de acoso sexual, de violencia en definitiva, de todo género. ¿En qué sentido? Sí hemos comenzado a ver dentro del Ministerio del Trabajo de que hay casos graves que no llegan al Ministerio del Trabajo, ¿sí? Que se quedan en las instituciones. Posiblemente algún servidor de alguna institución cree que este caso no debe pasar a sumario administrativo, estima que no se lo debe enviar al Ministerio del Trabajo, es decir, ya hace un juicio, ¿sí? Y en estos casos no podemos hacer ese tipo de juicio. O sea, si la normativa indica de que el Ministerio del Trabajo es el que deba conocer y resolver, bueno, entonces tenemos que hacer llegar estos casos al Ministerio del Trabajo indicando que ha pasado esto, sin más. ¿Sí? O sea, trataremos de que no exista un informe de las unidades administrativas de talento humano en el sentido de que ya hagan una valoración o indiquen que no ha sido así o qué sé yo, en ese sentido, sino que solamente recepten una denuncia o se lo haga por oficio y lo pasen al Ministerio del Trabajo para que comience el tema del proceso de sumario administrativo. Eso por un lado. El otro lado es que hay que evitar ciertos tipos de temas, como es la revictimización a la persona que ha sufrido la falta administrativa. Y entonces tenemos que justamente buscar la normativa, no solamente tiene que enfocarse al procedimiento y a la sanción, tiene que enfocarse también la normativa al tema de la protección. ¿Sí? O sea, son dos vertientes. ¿Qué hago con una persona que ha sufrido un tema de acoso laboral para protegerla? De eso se trata. O sea, el procedimiento para sancionarlo está establecido. Y eso es contra el posible victimario. Pero ¿qué hago con la víctima? ¿Sí? ¿Qué medidas de protección? Y ahí sí, tiene mucho que hacer las unidades administrativas de talento humano de las entidades públicas. ¿Qué tengo que hacer para proteger a esa persona? Más allá de que se vaya a declarar al victimario culpable o inocente de la falta administrativa. ¿Sí? En el proceso, ¿qué hago? ¿Cómo protejo? Sí, por ejemplo, en los temas de acoso sexual, si ha habido, y si los hay, tengo que decirles lastimosamente, sí existen en la administración pública estos casos, y no son pocos. ¿Qué hago entonces para que la víctima no esté con el victimario? ¿Qué medida utilizo? ¿Sí? O sea, obviamente, separarles. ¿Cómo los separo? ¿Le puedo hacer teletrabajo o no al uno para separarle del otro? ¿Quién debe sufrir la carga en ese sentido? Entonces, como les digo, estas normativas, si bien han sido creadas por el Ministerio del Trabajo, pero están en una revisión y una revisión profunda en ese sentido, ¿no? Podemos pasar a creo que es la última. Siempre hay una inquietud de decir, ¿y si la misma conducta es un delito, qué hago? ¿Tengo que esperar a que el juez penal indique que hay la culpabilidad y que se ha cometido el delito de, por decirles, de abuso sexual, para yo recién activar el tema de
del sumario administrativo. O la otra pregunta es, ¿se puede sancionar 2 veces por el mismo hecho? Ha habido debates profundos acerca de este tipo de cosas, ¿sí? O espérate, pues, más bien a ti, pobre servidor, que tú quieres iniciar un sumario administrativo, si es que el juez penal indica que no se cometió, entonces tú te metes en un grave rollo, ¿sí? Entonces, claro, ante esa disyuntiva, que es una de las disyuntivas más fuertes que nosotros hemos escuchado últimamente, bueno, la normativa sí es clara, ¿no? O sea, la sanción administrativa es diferente a la sanción penal, es diferente a la responsabilidad civil, si quieren, en otro caso, ¿sí? Y por lo tanto, tienen que tener procedimientos y tienen que tener vías diferentes, ¿sí? Y por lo tanto, si una persona ha cometido una falta disciplinaria grave, se la tiene que sancionar, sin perjuicio de que si esa misma conducta constituye un delito penal, tiene que ir al tema penal, ¿sí? Pero van caminando paralelamente o en diferente forma, porque lo que va a sancionar el juez es un delito, lo que va a sancionar el Ministerio del Trabajo a través del sumario administrativo es una falta administrativa. Y ya para terminar este tema, ahí viene lo de ustedes, y digamos a los de la carrera fiscal. Habría que ver si en el Código Orgánico de la Función Judicial tenemos este tipo administrativo, o sea, dentro del régimen disciplinario hay el acoso sexual, sí creo que exista. Pero no sé si, no lo tengo claro, perdón, es mi falla, ¿no? No es que diga que no exista, no lo tengo claro yo, si en el Código Orgánico de la Función Judicial se encuentra plasmado el tema del acoso laboral, ¿sí? Como tipo administrativo. Y obviamente creo que para esto, no sé, creo que es el Consejo de la Judicatura es el que tiene la competencia para conocer y sancionar este tipo de cosas. Pero bueno, lo que les había venido a colación es el tema de la LOCEP, que eso fue lo que un poco nos invitaron a nosotros, y ese es lo que yo les podría comentar acerca de eso.